Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9 en la ciudad de Mar del Plata, viernes de 19 a 20 horas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenas, tardes, noches. Sí. Se acerca la primavera. Hay que decir que los días están acompañando. Seguramente Carlos Junco va a hacer una referencia sobre eso. Sí. Pero a mí me gustaría hacer una referencia. Hay una nota en Cazador de Noticias. La mayoría automática del HCD puso en el freezer el pedido de continuidad de régimen de zona fría. ¿De qué es lo que estamos hablando? Y para darle un marco de lo que se está discutiendo. Esto tiene que ver con lo que fue en su momento la promulgación de, al igual que el sur argentino, de incluir a Mar del Plata como zona fría. Esto que implicaba menos costo a lo que era el consumo de gas en el invierno. Menor costo en las boletas. Exactamente. Había un subsidio que cubría para equiparar no solamente a Mar del Plata, sino también zona de Mendoza y otros también, equipararlos con el mismo régimen que tienen las provincias en el sur. Hay provincias que no están en el sur, por ejemplo Mendoza, pero Mendoza tiene zonas donde son zonas frías, claro. ¿Vio? La cordillera y todo eso, ¿no? Más allá de los meridianos, hay situaciones particulares que hacen de esto necesario. El Consejo Deliberante, en este caso el nuestro o cualquier otro, lógicamente no tiene jurisdicción sobre esas cosas, no la tiene. Tiene sí una posibilidad, que es la de hacer, que es un documento político, un reclamo, si se quiere, lo que se conoce como proyecto de comunicación, donde el Consejo Deliberante se comunica con la administración que ejerce esa jurisdicción, por ejemplo el tema del área energética, solicitándole algo. No le puede imponer, no tiene esa fuerza ni tiene esa jurisdicción, pero hace una presentación que, acompañado con otras cosas, hacen el conjunto de reclamo. Aparentemente porque la única forma de reclamo no es solamente ir a la calle, que eso lo hace el ciudadano. Los poderes políticos que representan al ciudadano también tendrían que salir, por lo menos, a generar una gestión. Se propuso, porque esto lo había hablado el gobierno, sobre sacar lo que es zona fría. En realidad eso por lo menos no pasó. O sea, quitar ese beneficio que había en algunas zonas del país. Exactamente. También en Mar del Plata. También en Mar del Plata. Se habló de que eso iba a pasar para este invierno, no pasó. Pero también es cierto que está cortando el gobierno todos esos beneficios. Y es cierto también que dijo que, lo dijo el presidente Milei, que iba a redoblar el ajuste, ya se las iba a arreglar para que estemos peor, digamos, ¿no? Claro, eso es lo que quiso decir. Como para traducirlo en un lenguaje llano. Entonces surge, en este caso de
los concejales Valeria Crespo y Eva Ayala, que presentan un proyecto de comunicación solicitando la continuidad del régimen para los habitantes del Partido General Pueyrredón, del régimen, valga la redundancia, de zona fría. Esto no es que si Milei te saca zona fría, esto lo para. Es un proyecto de comunicación. Que a mí me parece bien. Digo, ¿por qué vamos? Había un montón de cosas que se suponía que Milei no iba a hacer y las hizo. Entre ellas, quedarse con la plata de las personas con discapacidad y después mandarle a la policía a pegarle. Así que no sería raro que avance el gobierno sobre esto, y no estaría mal, sabiendo de que está bien, estamos entrando a primavera, pero sabemos que después de la primavera viene verano, el otoño y después viene el invierno. No está mal empezar a hacer una movida en ese sentido. Aclaro, no es resolutivo esto, pero no deja de ser una representación de la ciudad reclamando una cosa. Lógicamente, acá lo que deja expuesto esto es que independientemente a que la Libertad Avanza dejó afuera a los radicales, que fueron con la señora Botox, que entró, ahora es concejal, la señora Botox, la que estaba en los afiches. También es cierto que a pesar de que fueron en dos listas diferentes, los radicales siguen estando en el gobierno de Montenegro. Yo a Cristina Coria la veo dentro de Obra Sanitaria, haciendo qué, no sé, sí, pero ahí está. Sí. Y lo que llama la atención que esta mayoría automática, que se supone que no tendría que ser así, respondió como mayoría automática. El que sale a frenar este proyecto de comunicación es el radical Daniel Núñez. Yo lo conozco, muchacho joven. Frenó ese proyecto que habían presentado las concejalas. Fue la voz cantante. Sí. Pero Libertad y Avanza y Radicales actuaron en conjunto, actuaron en bloque. Claro. A pesar de que fueron en dos listas distintas. De hecho, Daniel Núñez fue el cuarto candidato a concejal de la lista de la señora Botox. ¿Con qué argumento? Bueno, diciendo que es cierto lo que dice Núñez, que hace 4 meses se discutía esto y esto no pasó. Hubo gestores que se acercaron al gobierno para pedir esto, teniendo en cuenta de que Montenegro es parte de lo que sería ahora la Libertad Avanza. Eso también debe haber influido, me imagino que sí, que es así, pero no sabemos qué va a ir más adelante, porque la verdad que Milei tampoco es muy respetuoso de los aliados, porque los patea, sí, sí, sin ningún miramiento. Y también pone que, porque a veces el tema de los fundamentos es importante, que hay una idea de con este proyecto de comunicación un posicionamiento político. Lógicamente, la concejal Crespo, la concejal Ayala, son opositores. Y bueno, y está bien que así lo sea. Ahora, el tema es, ¿qué ponemos, qué privilegiamos?
tengamos en cuenta esto, que si se cae la zona fría, digamos, ¿en cuánto le afecta al ciudadano marplatense? Porque todos hablan de zona fría, pero no sabemos cuánto nos afecta. Bueno, agarre la factura del gas y agréguele un 30%. Claro. Eso es si se cae zona fría. Al jubilado, Sí, es un porcentaje importante. 30%. 30%. El jubilado, que tiene un alicota diferencial, sería el 50%. Entonces, me parece que independientemente del posicionamiento político, que pareciera extemporáneo por el tema de que este año no pasó, pero te digo, reclámalo, digamos, pone en línea esta cuestión, qué es lo importante, y la verdad que lo importante es que no nos aumente un 30% más el gas, lo importante es que no le aumenten un 50% más a un gobierno que ante el fracaso aparece resuelto a hacer más desastre. Entonces, no estaría mal. Aclaro, no es que si esto se hace o no se hace, si Milei decide sacarlo, lo saca. No estoy diciendo esto. Lo que sí estoy destacando, que acá aparentemente, primero, fueron en dos listas diferentes, pero siguen siendo parte del gobierno. Todavía está Carlos Katz presidiendo obra sanitaria, todavía está Cristina Coria, sí. Hay distintos funcionarios, está Vilma, están todos ahí. Y en el bloque funcionan juntos. Entonces, acá claramente, esto también expone que nuevos aires de la señora Botox que se iba a dedicar a escuchar a la gente, no sé. Están funcionando como colectora de la libertad de avanza. Y que también, porque esto también se proyecta a nivel provincial, donde hemos visto distintas boletas muy parecidas, esto debe ser también buscando colectoras, que en definitiva no son opositores a este gobierno, sino que funciona como colectoras. Claro. Digo, son cosas para tener en cuenta. Bueno, Pablo, vamos a escuchar ahora la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Un cordial saludo para nuestros compañeros Gloria Álvarez, Pablo Aceto y Carlos Matos, con quienes realizamos este programa, que llega a ustedes todos los viernes a las 19 horas a través de la FM 87.9, Radio Graffiti, desde la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Aquí comienza la columna internacional, en la voz de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de la columna internacional para el programa Casi Sábado. Así que, como hacemos siempre, vamos a hablar un poquito de nuestra ciudad, del clima en nuestra ciudad, que viene teniendo unos días muy lindos, muy primaverales. Hubo alguna lluviecita por ahí al medio, pero realmente días con lindas temperaturas, con cielo muy abierto, que facilitan y estimulan a todos a que aprovechemos de estar en la calle, en los parques, en las plazas, en los paseos de nuestra bellísima ciudad, que tiene de todo para disfrutar. Así que esperemos que este clima continúe en la medida en que se vaya acercando cada vez más esta maravillosa primavera. Y ahora vamos entonces a pasar a las cuestiones internacionales, y para ello vamos a consultar, como es habitual, con nuestra amiga y colaboradora Inaya, que nos tiene un pequeño resumen sobre las cuestiones internacionales más importantes. Así que, bienvenida Inaya y adelante. Por lo que sabemos, esta semana
hubo un ataque aéreo israelí en la capital, en Qatar, ¿no? Bueno, y por otro lado también parece que drones rusos invadieron el espacio aéreo polaco, y también un joven activista pro-Trump en Estados Unidos fue asesinado. ¿Qué podés decirnos de todo eso? En cuanto al ataque aéreo israelí en Doha, las autoridades de Qatar declararon que el ataque acabó con cualquier esperanza de una tregua en Gaza. Israel afirmó que el ataque tuvo como objetivo a líderes de Hamás, mientras que Hamás declaró que 5 de sus miembros murieron, pero que ninguno formaba parte de su delegación negociadora. El ataque ha sido condenado por la ONU y ha elevado la tensión en Oriente Medio. Respecto a la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco, Polonia afirmó que 19 drones rusos violaron su espacio aéreo y que derribó varios de ellos. Esto llevó a Polonia a solicitar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU y a cerrar su frontera con Bielorrusia. Varios aliados de la OTAN, incluyendo Francia y el Reino Unido, han anunciado el despliegue de aviones para ayudar a proteger el espacio aéreo polaco. En el caso del asesinato de Charlie Kirk, el activista conservador pro-Trump fue asesinado a tiros durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. El FBI ha encontrado el rifle de gran capacidad utilizado en el crimen y ha publicado imágenes del sospechoso, que aún se encuentra en fuga. El asesinato ha sido condenado por figuras políticas de todo el espectro y ha reavivado el debate sobre la violencia política en Estados Unidos. Bueno, sin duda estas acciones que ha tomado Israel siguen aumentando cada vez más la tensión en esa zona, y además digamos, en muchos lugares del mundo se está cuestionando la forma de accionar de Israel, si bien tiene el legítimo derecho de defender su territorio, de atacar a sus enemigos jurados como es Hamás, ¿no? De todas maneras, las acciones que está tomando no contribuyen para nada a la pacificación del lugar, ni a que el mundo pueda entender su forma de accionar. Esto de atacar a un país soberano, si bien ellos aseguran de que los misiles fueron disparados antes de entrar en el territorio, es decir, que sus aviones no entraron, no ocuparon el espacio aéreo, es una formalidad. En realidad se estaban reuniendo ahí para ver si justamente podían encontrar un camino de pacificación, un camino de paz para terminar con la guerra en la franja de Gaza, y van estos muchachos y lo bombardean. Bueno, la verdad es que me parece que no tienen mucho interés en la paz. Por otro lado, esta acción de Rusia, digamos, de pasar a través del espacio aéreo polaco con sus drones, bueno, esto también está abriendo el juego, está haciendo que Polonia tenga que salir a defenderse y que ya movilice otros países de Europa que también quieren movilizar aviones. Muchachos, ¿a dónde quieren ir? ¿Viste? Porque una cosa es la guerra específica en un lugar determinado, como puede ser en este caso Ucrania, y otra cosa es que se abra el juego y empiecen cada vez a ingresar más personas en este conflicto o en estos conflictos. La verdad es que no es muy alentador el panorama, y da la impresión de que los famosos acuerdos que iba a hacer Donald Trump no le están saliendo muy bien por ahora. Y bueno, y además no es la única violencia, ¿no? Algo también está pasando en Nepal. ¿Qué puedes decirnos de eso, Inaya? En Nepal se ha desatado una grave crisis social y política que ha llevado a la dimisión del primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli y al despliegue del ejército en las calles. Lo que comenzó como una protesta contra la prohibición de redes sociales se ha convertido en una insurrección masiva liderada por jóvenes de la generación Z, que denuncian la corrupción sistémica y la falta de oportunidades en el país. Aquí un resumen de los eventos principales. Bloqueo de redes sociales. La chispa de las protestas fue la decisión del gobierno de bloquear 26 plataformas digitales, incluyendo Facebook, X, Twitter y YouTube. La medida se tomó bajo el pretexto de que las empresas no se habían registrado oficialmente ni se habían sometido a la supervisión del gobierno, pero fue ampliamente percibida como un intento de silenciar la disidencia. Esta prohibición ocurrió después de una campaña viral en TikTok, llamada Nepo Kid, que denunciaba la corrupción de la élite política. Protestas de la generación Z. Miles de jóvenes, muchos de ellos estudiantes, salieron a las calles para protestar pacíficamente. El movimiento, que carecía de un liderazgo formal, se unió para oponerse al bloqueo de las redes sociales y a la corrupción generalizada. La frustración juvenil se alimenta del alto desempleo, alrededor del 20%,
y de la percepción de que las oportunidades están reservadas para los hijos del nepotismo. Escalada de la violencia. La tensión aumentó drásticamente cuando los manifestantes intentaron entrar al edificio del Parlamento en Katmandú. La policía respondió con gases lacrimógenos, cañones de agua y finalmente munición real, lo que provocó una masacre. Los enfrentamientos dejaron al menos 25 muertos y cientos de heridos. La policía llegó a lanzar gases lacrimógenos, incluso dentro de un hospital que atendía a las víctimas. Dimisión del gobierno y caos. A raíz de la brutal represión, la situación se volvió incontrolable. El ministro del Interior renunció y las protestas se tornaron violentas. Desafiando el toque de queda, los manifestantes incendiaron edificios simbólicos del poder estatal, como el Parlamento Federal y el complejo administrativo de Singhdurbar. También prendieron fuego a las residencias privadas de varios líderes políticos, incluyendo la del ex primer ministro, K.P. Sharma Oli, quien presentó su dimisión y tuvo que ser evacuado por el ejército. Situación actual. Con el gobierno disuelto y un vacío de poder, el ejército nepalí ha tomado el control de facto, desplegándose en las calles e imponiendo un toque de queda a nivel nacional. Si bien el gobierno levantó la prohibición de las redes sociales en un intento por calmar los ánimos, el descontento social persiste, con llamados a una reforma profunda del sistema político y a que los responsables de la represión sean castigados. Como vemos, la situación en Nepal no es para nada tranquilizadora, digamos, al contrario, un país que, bueno, ya venía con muchos conflictos desde hace mucho tiempo, con mucho nepotismo, con formas de gobierno que no le gustan a la gente, y bueno, y ahora aparece en escena este nuevo grupo, ¿no? La generación Z, estas personas que nacieron en un periodo determinado y que realmente tienen como características especiales, que se sienten muy afectados por estas cuestiones y que por suerte han entrado en acción en la nueva sociedad. Hablemos un poco sobre ellos, sobre esta nueva generación Z, Inaya. La generación Z, también conocida como Centennials o Post-Millennials, es la cohorte demográfica que sigue a los Millennials. No existe un consenso absoluto sobre el rango de años que la define, pero la mayoría de las fuentes, incluyendo el Pew Research Center, la sitúan entre 1997 y 2012. Las principales características de la generación Z son nativos digitales. A diferencia de los millennials que vieron nacer y crecer Internet, los miembros de la generación Z han crecido con la tecnología, los dispositivos móviles, las redes sociales y el acceso instantáneo a la información. Son sumamente hábiles en el uso de plataformas digitales, conciencia social y activismo. Muestran un fuerte compromiso con las causas sociales y ambientales. Se preocupan por temas como el cambio climático, la igualdad de género, la justicia social y los derechos de la comunidad LGBTQ+. Pensamiento crítico y pragmático. Valoran la autenticidad y la transparencia. Son consumidores astutos que investigan y buscan reseñas antes de comprar. Prefieren a los influencers o creadores de contenido reales que a la publicidad tradicional. Incertidumbre laboral y económica. Han crecido en un entorno marcado por crisis económicas, lo que los ha hecho más cautelosos y pragmáticos en sus decisiones financieras y laborales. Valoran la flexibilidad en el trabajo y la conciliación entre la vida personal y profesional. Problemas de salud mental. Son una generación que habla más abiertamente sobre la ansiedad, el estrés y otros problemas de salud mental y buscan apoyo y soluciones. Inmediatez. Acostumbrados a la velocidad de la información en línea, buscan gratificación instantánea y procesos fluidos, lo que se refleja en sus hábitos de consumo y la preferencia por servicios rápidos. Bueno, esto no deja de ser una buena noticia, sobre todo para mí que vengo de una generación prediluviana. Bienvenidos a la lucha, compañeros. Bienvenidos al mundo real. Como siempre se nos ha agotado el tiempo, un gran abrazo para todos, que pasen un excelente fin de semana y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. Las cuentas no cierran en Vaca Muerta. Vaca Muerta, un análisis de la balanza comercial y la fuga de capitales. El dirigente del Partido Socialista Auténtico, Pablo Aceto, en una entrevista con Cazador de Noticias, afirmó que las cuentas de la balanza comercial de Vaca Muerta no cuadran. Basándose en una investigación del economista Marco Kaufman, del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE, Aceto señaló que a pesar de que Argentina tuvo un superávit comercial energético de $5.668 millones,
En 2024, solo 31 millones de dólares, 0.5%, de las exportaciones de 9.677 millones de dólares ingresaron al país. Mecanismos de fuga de divisas. Aceto explicó los mecanismos utilizados por las operadoras de vaca muerta para sacar un alto porcentaje de sus ganancias del país. Contratación de servicios internacionales. 567 millones de dólares se fugaron a través de la contratación de servicios empresariales y de informática con el exterior, cuya trazabilidad es difícil de rastrear. Compra de activos en el exterior. 358 millones de dólares se fueron del país mediante la compra directa de dólares o bonos en el extranjero. Toma de deuda con casas matrices. Este es el mecanismo más significativo. Las empresas se endeudan con sus propias casas matrices u otras empresas vinculadas en el exterior, lo que les permite comprar dólares al Banco Central para luego pagar esos intereses. Por este concepto, se fugaron 1.207 millones de dólares en 2024. Dólar Blend, el régimen que permite a los exportadores liquidar el 20% de sus ingresos fuera del circuito de divisas controladas por el Banco Central, impidió el ingreso de 1.450 millones de dólares. Las empresas involucradas. De las 10 principales empresas exportadoras de petróleo crudo de vaca muerta, solo GRAPF, cuyo 51% es propiedad del Estado argentino, tiene su casa matriz en Argentina. El resto son empresas transnacionales o tienen sus casas matrices radicadas en el extranjero, como Vista, con casa matriz en México, y CGC, en España. Consecuencias para la economía y la sociedad. Aceto concluyó que, a través de estas maniobras financieras, las empresas de vaca muerta se enriquecen con los recursos del país mientras dejan un impacto negativo en la economía y la sociedad. Las consecuencias, según Aceto, incluyen fuga de millones de dólares y la entrada de solo migajas. La destrucción de economías regionales debido al abandono de la actividad agrícola ganadera. Viviendas con daños estructurales causados por un aumento de los movimientos sísmicos, presuntamente vinculados al fracking. Aceto resaltó que, aunque el ciudadano común pueda no comprender la complejidad de estas operaciones financieras, el resultado es claro. Las empresas petroleras están utilizando los recursos y la infraestructura de Argentina para un movimiento financiero que beneficia principalmente a las compañías, no al país. A veces por ahí lo que uno más entiende es lo del 3% de Carina. Sí. Ahora, hay otros movimientos que en dinero es mucho más significativo y que explica gran parte de lo que es la deuda externa argentina. Les doy un ejemplo. Techin, Tecpetrol, que sería la subsidiaria petrolera del grupo Techin, tiene su casa matriz en Luxemburgo. Usted dirá, son de acá, y la casa matriz la tiene en Luxemburgo. Entonces, la casa matriz de Luxemburgo, a través de un asiento contable, le presta a su subsidiaria de Argentina X cantidad de dólares. Que es un asiento contable. No hay movimiento de dinero. Pero en el balance, o en lo que serían los activos, figura que tiene un préstamo de afuera. Sí. Y de ahí requiere los dólares para el pago de intereses de esa deuda que va a Luxemburgo, donde nunca salió el dinero porque fue tan solo un asiento contable. Esto es algo que ha caracterizado la deuda externa argentina, por eso que siempre hemos planteado lo que es la investigación de la auditoría de la deuda externa, porque gran parte de esa deuda externa nunca existió. Y esto es algo que ha caracterizado, esto lo hemos dicho en su momento con el Plan Andes, con entrega de convencionales
a funcionarios en su momento de Macri, que también se están dedicando a meter deuda. Entonces tenemos una deuda externa nacional, pero los distintos activos de la Argentina, ya vamos en forma particular, están siendo endeudadas también. Esta es la herencia que va a quedar después de Milei. Esa deuda la pagamos todos nosotros. Y no la contamos como nuestra, No. porque ya se lo quedan los acreedores. Y entonces el país, que tiene de todo, resulta que no tiene nada. Por eso hay que tener en cuenta, con lo que decíamos al principio, con el famoso tema de las colectoras, porque muchos de lo que hoy se presentan por afuera del gobierno de Milei, hay que fijarse quiénes son los que votaron las leyes de Milei, porque el resultado es todo esto. Y entonces se supone que vos tenés gas y resulta que te lo cobran a precio internacional. Sí. Eso sí es que te lo quieren vender, porque por ahí le interesa vender más al extranjero. Y la ley que votó el Congreso con distintos sectores que apoyaron a Milei, le quitaron la obligación a las petroleras de autoabastecer al país, así que tampoco tienen la obligación de garantizar el suministro de gas y combustibles al país. Digo, esta es la herencia. Esta es la herencia. Es una pesada herencia. A ver, muchos lo votaron a Milei porque les resultó gracioso. Mirá lo que nos está saliendo la gracia sí, esa. Sí, sí. Está saliendo muy cara. Muy cara. No salió bien la gracia. No. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora la columna de Carlos Matos. El compromiso de los partidos políticos con la discapacidad. Hola Gloria, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás Carlos? Nuevamente casi sábado. Cada vez que tenemos un año electoral vuelven estos temas, las mismas preocupaciones, reuniones análogas. Hace unos días atrás, en AIPE, una de las instituciones de y para personas con discapacidad del Mar del Plata, se llevó a cabo una reunión con diferentes candidatos. La semana pasada, en el plenario mensual del Consejo Municipal de Discapacidad, que se lleva a cabo los primeros miércoles de cada mes a las 17 en el Consejo Deliberante, tuvimos una reunión parecida. La licenciada Silvia Bayay, presidente del Consejo Municipal de Discapacidad, informó que habían sido convocados los candidatos de todas las fuerzas políticas participantes en las elecciones locales. Hay que aclarar que en Mar del Plata había 17 listas. Bien, a la reunión del miércoles pasado solamente asistieron 3 fuerzas. Es decir, que hubo 14 espacios que no enviaron a ninguno de sus candidatos. Recordemos a esta altura que el 10% de la población, de acuerdo a constantes estadísticas, está constituida por personas con discapacidad. En Argentina se eleva al 11% o al 13%, depende de la región de la que estemos hablando. Debemos también recordar que ese 11% impacta en un 30%. Muchas de las personas con discapacidad viven con sus familiares. Es decir, que desde el punto de vista electoral es una masa crítica nada despreciable.
Sin embargo, recuerdo que de las 17 fuerzas o espacios intervinientes, solamente enviaron sus representantes 3, a saber, el Frente de Izquierda, Fuerza Patria y Sentido Común. Por el Frente de Izquierda concurrió la candidata a concejala, la psiquiatra Natalia Páez. Por Fuerza Patria, la candidata a concejala Carla Agustoni. Por Sentido Común, el candidato a concejal Marcos Tuzar. Desde ya, nuestro agradecimiento a estos 3 espacios y a los candidatos que concurrieron a las deliberaciones del Consejo Municipal de Discapacidad. Los 3 candidatos expusieron sus ideas, su mirada y su pensamiento acerca de la discapacidad y nuestras ciudades, Mar del Plata y Batán, y cuáles serían las propuestas a desarrollar en el partido de General Pueyrredón. No vamos a hablar ahora de esas propuestas, ya que muchas son conocidas a partir de inquietudes y de insumos que los mismos espacios recogieron desde Comudis y que hemos hablado largamente en estas columnas. Pero sí remarcamos el compromiso de estos 3 candidatos. Lamentablemente, las otras 14 fuerzas o espacios no asistieron. ¿Qué es lo que pasa con los representantes y con los candidatos a representantes? ¿Es que la discapacidad sigue siendo aquella sombra que la ciudadanía no quiere ver? ¿Es que la discapacidad es algo que sigue siendo negado por parte del pueblo? Creemos que no, porque fijémonos que en relación a lo ocurrido en Andis, a los audios de Españolo, al no al veto, etcétera, 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 la discapacidad es algo que impacta fuertemente. De hecho, podemos decir que el escándalo de Andis pegó bajo la línea de flotación del gobierno. Una vez más, agradecemos a las fuerzas y los candidatos que concurrieron al Consejo Municipal de Discapacidad. Y hacemos un serio llamado a las otras 14 fuerzas. Esperemos que en el mes de octubre esta situación se corrija, si bien las elecciones serán a nivel nacional. Pero sería importante escuchar las otras voces y que además recojan los insumos del sector de personas con discapacidad. Nos encontramos el viernes próximo, cuando sea nuevamente casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. Bueno, Pablo, vamos a tu columna, Argentina primarizada. Cuando se habla de primarización, lo que estamos hablando de un país que vive de los recursos naturales, de la etapa primaria de la producción. Es decir, nada que tenga valor agregado, manufactura o cosas así. Lógicamente, tener recursos naturales es muy importante, aunque eso no significa exactamente que la gente viva bien. ¿Cuál es la región con mayor cantidad de recursos naturales en el mundo? No es ni Estados Unidos, no es China, no es Rusia, que tiene mucho, no es Europa, definitivamente, muy pocos recursos naturales tiene. No es Canadá. No digo que no tengan recursos naturales, digo que no tienen, no son los
principales generadores de recursos naturales. Y yo diría que ni siquiera América del Sur. El gran proveedor de recursos naturales es África. El continente más pobre. El continente más... No, es el continente donde está la gente pobre. Claro, donde los ciudadanos son pobres. Donde los ciudadanos son pobres. Entonces quiere decir que el tener un territorio con gran cantidad de recursos naturales no significa que con eso la gente viva bien. Miren África. África, en esta, bueno, ya hubo distintos movimientos. Ustedes verán que hay graves situaciones en Francia, que coincide justamente con la emancipación económica de, por ejemplo, de Burkina Faso y de otros países africanos, de lo que eran las viejas colonias francesas, donde no cortaron relaciones con Francia, lo que sí le cobra a precio internacional todos los recursos que compren los franceses, desde oro hasta uranio. Que antes los franceses se los llevaban. Sí, los llevaban. A ver, se lo llevaban, no. El euro debe tener ya como 30 años. Estoy tirando, más o menos, le pagaba con francos. Sí. A Burkina Faso. Una cosa, es como si nosotros compráramos algo en Paraguay y le paguemos con patacones. Claro. Eso, lógicamente, ahora que los franceses tienen que pagar por lo que consumen, ahora te quiero ver, porque todos estos países de primer mundo, que se ponían como ejemplo de desarrollo social, económico, claro, explotando a los africanos. Ese era el secreto de estos... de este primer mundo que tanto se vendió. En África, en las últimas etapas económicas de explotación europea, se acuñó un método, un régimen económico de incentivo a la inversión privada. ¿Cómo se llama ese régimen? RIGI. El mismo RIGI argentino. Ese RIGI que estuvo durante tantos años explotando los recursos básicamente mineros de África y que ahora los africanos se los están sacando de encima, bueno, vino a la Argentina. En una Argentina donde el gobierno de Milei, con muy pocos legisladores, la llevó adelante. Por eso acá no hay que perder de vista toda la complejidad, porque ahora son todos antimileístas, pero le votaron todo esto. Por lo común hoy no vamos a tocar el tema de hidrocarburos, vamos a tocar otra área que es la minera. No sé cómo andamos de tiempo. No andamos bien con el tiempo. No andamos bien de tiempo, no. Pero a ver, estamos hablando de explotación de uranio, explotación de oro, cobre, tanto el uranio como el cobre como el litio son muy requeridas, a lo cual se le ha dado, por ejemplo, 30 años de estabilidad fiscal con una serie de beneficios, por ejemplo, el 0% de tasa de importación.
para lo que es el equipamiento, esto. Reintegro del IVA en 6 meses de la etapa de explotación. Amortización acelerada, 3 años. Tope de regalías, que es lo que reciben las provincias, un 3%. Pueden elegir entre el régimen general de impuesto a las ganancias o el tope anual, imagínense que lo que eligieron. Todo, por supuesto, a lo que declaren las empresas, a valor boca de mina, porque esto por declaración jurada. Deducción de la prevención ambiental. Ustedes saben que la minería, aparte del recurso en sí, el principal insumo es, por ejemplo, el agua, que termina contaminada e inservible. Estamos hablando de agua dulce. En el caso del litio, donde justamente coincide el litio con zonas con poca agua, el impuesto a la ganancia hasta un 5% de los costos operativos de extracción. Además, otros beneficios que cada provincia agrega, como caso de Jujuy, que excluye a la gran parte de la minería del pago de ingresos brutos. Digo, aquel que es productor del campo, que tiene que pagar ingresos brutos, o que tiene un comercio, que tiene, se hubiera dedicado a la minería. Y de esas, el caso de Jujuy, de las regalías de ese 3% que recibe, le reintegra el 1% si estas empresas hacen obra de infraestructura que la tienen que hacer para sacar el mineral. Por supuesto, retención es cero. En la nota anterior hablábamos de que de 9.000 millones de dólares, 9.000 y pico, solo en el 2004, estamos hablando en el 2024, en lo que es petróleo y gas, en el Banco Central quedaron 31 millones de dólares. La Argentina, para completar, como las empresas no tienen la obligación de garantizar el autoabastecimiento en la Argentina, hubo que salir a comprar gas. La Argentina gastó 4.009 millones de dólares, es decir, no le alcanzó ni para la mitad, ni para un porcentaje. Pero porque el gas se lo están llevando por otro lado. No, porque los gasoductos no llegan a todos lados y como no hay inversión en refinerías, el gas licuado es un subproducto del petróleo, tenés que refinarlo para sacar el gas licuado. Y entonces vos te encontrás. Ahora, eso ¿a usted qué le afecta? Por ejemplo, a los marplatenses. Claro. El 25% de los marplatenses tiene gas de garrafa. Sí. La Argentina, productora de petróleo y productora de gas, tiene que salir a comprar afuera, claro, el gas licuado de petróleo, que a usted le cobran. Les digo, cuando asume Milei, estaba a 5.000 pesos la garrafa, y creo que ahora está a 30.000. Bastante más cara. Tendría que fijarme, pero el resultado de todo esto es, por supuesto, el despojo, la pérdida de recursos que encarece la producción y se termina primarizando la economía. Es decir,
Los únicos que van a tener trabajo, acá tengo el número, no me equivoqué yo. La garrafa estaba en diciembre a 3.000 pesos y ahora está, según la marca que use, está entre 18.000 y 19.000. Esto es producto de que, a pesar de que nosotros tenemos Vaca Muerta, que Vaca Muerta nos va a salvar, tenemos que importar gas licuado de petróleo. Evidentemente, y el ejemplo africano lo muestra, tener recursos naturales no significa que la gente va a estar mejor. De hecho, los africanos no están mejor. Y nosotros tampoco. Y nosotros tampoco. Igual que los africanos tenemos el RISH, donde vienen, se llevan, dejan en gas y petróleo el resultado final para las arcas del país, que invirtió en puertos, que invirtió en rutas, que invirtió en gasoductos para que ellos hagan negocio. El país se quedó con un 0,5% de esa exportación. 0,5%. Recuerden que el gasoducto lo hicimos con nuestra plata. Claro. El Néstor Kirchner, que ahora se llama Perito Moreno. Le cambiaron el nombre, pero la guita la pusimos los argentinos. Sí. Los argentinos recibimos 31 millones, no sé, 100 metros de gasoducto con eso. Y con el tema de la minería, donde se están llevando recursos, que ahora no se llevan, hoy no hay vetas de oro, se llevan un barro, y ese barro nadie lo audita. Entonces, en realidad, no sabemos qué es lo que se llevan muchos otros materiales que, como las empresas lo declaran con declaración jurada, listo, llévatelo. Y después resulta que se llevaron mucho más materiales que los que ellos declararon. Esto se vio en su momento a través de una rotura que hubo en Catamarca, ahora La Lumbrera, que ya desapareció el monte, desapareció la lumbrera, se llevaron la guita y a nosotros nos quedó un agujero y pobreza. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a los fabulosos Cadillac. Vasos vacíos, saludos para todos.